Buen día, hoy hablaremos sobre el páncreas. Como tabla de contenidos tenemos pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y tumores del páncreas. La anatomía del páncreas es un órgano retroperitoneal alargado y lobulado, situado transversalmente en el epigastrio y la parte superior del abdomen. Mide aproximadamente entre 15 y 20 centímetros de largo y pesa entre 70 y 100 gramos. Las partes del páncreas van a ser cabeza, cuello, cuerpo y cola. La cabeza va a estar encajada en el marco duodenal, contiene el proceso onciforme. También está en relación con lo que es la ampolla de Vater y lo que es el conducto pancreático principal. Delante del cuello, el cuello se encuentra delante de lo que es la vena porta y el cuerpo se encuentra delante de lo que es la aorta y la vena renal izquierda. La cola llega hasta lo que es el hilo del vaso y es la única intraperitoneal. En la cabeza del páncreas tenemos arterias pancreatenales superiores, anterior y posterior, rama de la arteria gastrodenal, que viene de la rama arteria hepática común, las arterias pancreatenales inferiores y rama de la arteria mesentérica superior. Estas arterias forman un arco anastomótico juntamente con lo que es el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior, como les decía anteriormente. También el cuerpo la cola y el cuerpo del páncreas. Hay la arteria pancreática dorsal y la arteria pancreática magna y la arteria esplénica y ramas del tronco celíaco. Lo que respecta al drenaje del páncreas va a ser la vena esplénica y también vena mesentérica superior. La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio reversible que puede afectar tejido pancreático, peripancreático y órganos distantes. Presentarse en episodio aislado recurrente también asimismo. En la patogenia hay una activación, más dicho, inapropiada del trixinógeno que se activa prematuramente en el páncreas. La trixina en lugar de lo que es el duodeno. Y hay un déficit de eliminación de esta trixina y esto permite una activación de la misma que daña el tejido pancreático, lesión del parénquima red vascular, resultado directo en la actividad enzimática inapropiada. Como respuesta inflamatoria es desproporcionada y desencadena lo que es la necrosis. También se da un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se presenta taquicardia, taquipnea, hipoxemia, hipertermia o hipotermia, leucocitosis y leucopenia. Y una posible evolución, lo que es insuficiencia orgánica, que puede ser de uno o múltiples órganos con fallo multiorgánico. Con respecto a la etiología, vamos a ver que son causas directas e indirectas. Directas, traumatismo directo en el abdomen, traumatismo postquirúrgico con la geopancreatografía retrógrada, manometría del esfínter de Oddi, esfinterectomía endoscópica, litiasis biliar, ingesta crónica de alcohol, siendo el 35% de los casos, alteraciones metabólicas como hipertrigliceridemia, hipercalcemia, fármacos, aquí vamos a mencionar el paracetamol, infecciones, decía, por virus, bacterias o parásitos, enfermedades de tejido conjuntivo como lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis, malformaciones congénitas como el páncreas diviso, páncreas anular y generalmente pancreatitis recurrentes son los que presentan en los mismos. Continuando con la clínica del paciente, va a tener dolor abdominal, náuseas y vómitos frecuentes, angustia, sudoración, fiebre y aumento de amilasa y lipasa. Adopta una posición trípode para aliviar lo que es el dolor. Y hay una pancreatitis necrosante de forma grave, con un estado hemorrágico que se disemina por los ligamentos, gastropático y falciforme. Equimosis en el piel, en donde flancos se domina signo de Grey Turner y región periumbilical signo de Cohen. La clasificación de severidad en Atlanta 2012 dice que la pancreatitis aguda puede ser moderada, moderadamente severa y aguda severa. Moderada, sin falla orgánica, sin complicaciones. Moderadamente severa, falla orgánica se resuelve en menor a 48 horas. Y complicaciones locales sistémicas sin falla orgánica persistente. Y aguda severa, donde falla orgánica es persistente mayor a 48 horas, hay complicaciones locales y falla orgánica, como les mencionaba, según el score de Marshall Model. En el diagnóstico se requieren al menos 2 de los 3 criterios que se van a mencionar: dolor abdominal, elevación de lipasa o amilasa mayor a 3 veces el valor normal y hallazgos típicos en imágenes, especialmente TC con contraste. Se dice que si al menos hay 2 de los criterios anteriores mencionados, ya no se realizan lo que son imágenes. Los marcadores específicos tenemos alanino transferasa, que es mayor a 150 unidades internacionales sobre litros, que sugiere etiología biliar y es poco sensible, y una relación de lipasa amilasa mayor a 3 sugiere una pancreatitis alcohólica.
Como diagnóstico tenemos una pancreatitis aguda intersticial edematosa, en donde hay un edema de la glándula que puede no acompañarse de edema de grasa peripancreática benigna y puede resolverse en una semana, es la más frecuente, y una pancreatitis aguda necrotizante de 5 a 10% de los pacientes con episodios graves puede resolverse y desaparecer o persistir e infectarse. Se sospecha en pacientes con fiebre, leucocitosis después de una semana de evolución. Las técnicas, la radiología convencional, aunque no es significativa actualmente, la ecografía abdominal, TC o tomografía computarizada y resonancia magnética. La ecografía abdominal es el método más utilizado lo que es en abdomen agudo. Su limitación es la distensión abdominal y puede dificultar lo que es la visualización. El objetivo principal va a ser evaluar lo que es la vesícula biliar y no el páncreas directamente. Como hallazgos ecográficos, según la gravedad, va a ser leve, páncreas de tamaño normal o aumentado con ecogenicidad hipoecoica y heterogénea, y grave con una presencia de colecciones líquidas intra y peripancreáticas. Aquí observamos lo que es la cabeza, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. Aquí vemos la vena esplénica, la tortuosidad de la arteria esplénica, aorta, vena cava inferior y la arteria mesentérica superior. Observamos lo que es un páncreas normal hipoecogénico, que es ligeramente menos ecogénico que la grasa retroperitoneal circundante. Tomografía computarizada, técnica fundamental para evaluar lo que es la pancreatitis aguda, indicada en lo que son los siguientes casos en primer episodio mayores de 40 años, sin etiología clara, con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, insuficiencia orgánica o datos clínicos bioquímicos que sugieren gravedad. El momento adecuado para realizar esta TC es a partir de las 42 horas de inicio del cuadro clínico. Antes de ese tiempo puede ser que la necrosis pancreática no sea visible. Importante mencionar que se realiza lo que es en fase pancreática u portal con una colimación en grosor fino menor a 5 milímetros y de 100 a 150 ml contraste iodado. Aquí vamos a visualizar un páncreas normal con un reace glandular pancreático hipodenso y un aspecto difuso del tejido pancreático inflamatorio peripancreático y líquido retroperitoneal de baja atenuación que rodea lo que es el páncreas, si lo observamos, y se atiende a lo que son las porciones duodenales. En la resonancia magnética, se utiliza las secuencias recomendadas axiales potenciales T1 y T2 con saturación grasa, secuencias contrastadas dinámicas, secuencias adicionales útiles como lo que son las colangiografías en 3D y 2D y planos axial y coronal para mejor visualización. Aquí, indicaciones clave va a ser en sospecha de colelitiasis y sospecha de obstrucción biliar. En esta vamos a observar lo que es un páncreas, más bien, con aspecto hematoso, voluminoso, hiperintenso, con mínima cantidad de líquido peripancreático. También se observa una leve cantidad de líquido en el espacio de paranefrítico anterior izquierdo. En la pancreatitis aguda de hematosa intersticial, como hallazgos, es normal aumentado el tamaño, parenquima homogéneo ligeramente heterogéneo, grasa peripancreática, normal o levemente infiltrada inflamatoria, colecciones agudas peripancreáticas, saco menor y flanco izquierdo, y evolución que puede persistir, aumentar o encapsularse o resolverse espontáneamente. En esta pancreatitis aguda hematosa intersticial, en este ejemplo de paciente masculino que presenta dolor abdominal y lipasa elevada, observamos un conducto pancreático ligeramente prominente con líquido disperso y desorganizado. También alrededor del páncreas una isodensidad. El líquido se extiende inferiormente dentro del retroperitoneo. También las calcificaciones sobre el cuerpo pancreático, que sí las visualizamos. Y otra vez vamos a ver otro con mejor, en un plano, perdón, en una reconstrucción coronal sobre el cuerpo de páncreas, unas calcificaciones por la hiperdensidad que se presenta.
En la pancreatitis aguda necrosante son áreas no perfundidas, entonces en la TC son zonas sin realce o con realce escaso. Para criterios deben ser tamaño mayor a 3 centímetros, por lo menos mayor a 30% de la glándula y menor a 30 unidades Hounsfield, que indica lo que es la necrosis. Y hay formas clínicas, una necrosis parenquimatosa aislada, que es por lo menos menor al 5%, necrosis peripancreática aislada y necrosis mixta, donde se afecta el parénquima y tejidos peripancreáticos. Ya. En esta pancreatitis aguda necrosante de paciente masculino de 55 años con presencia de dolor abdominal superior, observamos aquí la hipodensidad que se presenta, entonces significa que hay necrosis en el cuerpo del páncreas. Aquí se observa de mejor manera en una reconstrucción coronal. Las correcciones pancreáticas y peripancreáticas. Las correcciones agudas peripancreáticas se dan en pancreatitis hematosa intersticial, asimismo que los pseudoquises pancreáticos. En esta la primera es mayor a 4 semanas, sin paredes definidas y confinadas por fascias retroperitoneales y siempre extrapancreáticas. En cambio, los pseudoquises pancreáticos, menor a 4 semanas, con una pared bien conformada, que se realza y casi siempre extrapancreáticos. Colecciones agudas necróticas y necrosis encapsulada, tenemos en pancreatitis necrosante. La primera mayor a 4 semanas sin paredes definidas y la última menor a 4 semanas con una pared bien formada que se realza. Asimismo, las dos tienen una localización intraparenquimatosa o extrapancreática. En colecciones agudas peripancreáticas tenemos asociadas a pancreatitis aguda de hematosa intersticial. Estas poseen entre sí una densidad líquida homogénea, sin predefinida, delimitadas por fases retroperitoneales normales que pueden ser múltiples. Ya. En este caso, vamos a ver lo que es un paciente femenino de 20 años con un páncreas con realce homogéneo, sin signos de necrosis, no hay dilatación del conducto pancreático, la vesícula biliar no se visualiza de forma óptima y ya. Y pues presenta características de una pancreatitis aguda. Pseudoquistes pancreáticos está asociado a pancreatitis aguda hematosa intersticial, más frecuente la pancreatitis crónica. Diagnóstico mayor a 4 semanas, la pared está bien conformada, características del contenido líquido sin restos de sólido ni necrosis, ubicación peripancreática o intra o parcialmente intrapancreática. De origen por disrupción del contenido pancreático, principal de sus ramas, ocurre en ausencia de necrosis parenquimatosa y resulta de salida persistente del jugo pancreático al retroperitoneo. Este jugo pancreático puede ser de contenido líquido amarillento, ricos en amilasa. Y sí, en este vamos a ver lo que son múltiples pseudoquistes pancreáticos. En este caso, aquí si los observamos por la hipodensidad que se presenta, ¿no? Con respecto a las colecciones agudas necróticas, están asociadas a pancreatitis aguda necrosante en fase temprana, localización peripancreática o intraparenquimatosa, contenido líquido material necrótico, caracterizado por en imagen con una densidad heterogénea y múltiples y loculadas. También cabe aclarar que es difícil distinguir en resonancia magnética y ecografía, pero mejor es entonces. En la fase inicial, en este caso, vamos a observar lo que es una pancreatitis con edema pancreático con áreas grandes, parenquimatosas, que nos realzan con las necróticas, líquido peripancreático y recorrido de líquido dentro del espacio pararrenal anterior. En la semana 3, en cambio, vemos un parénquima pancreático que es reemplazado por lo que son grandes colecciones encapsuladas, pancreáticas y peripancreáticas con áreas de hemorragia. Por la hipodensidad que se presentan casi con isodensidad. En esta necrosis encapsulada se puede observar en fase tardía en pancreatitis aguda necrosante, mayor o igual a 4 semanas. Su origen deriva de necrosis pancreática y peripancreática que ha madurado. El contenido va a ser tejido necrótico, líquido más densidad heterogénea. En este caso, en este paciente, se observa un páncreas inflamado, con parénquima no realzador, compatible con pancreatitis necrosante, con múltiples colecciones capsulares pancreáticas y peripancreáticas y variamiento peripancreático se extiende al espacio pararrenal
izquierdo. ¿Se observa? Continuando, en una necrosis infectada vamos a aparecer entre 2 y 4 semanas del inicio del cuadro y hay una confirmación diagnóstica mediante lo que es la punción y aspiración de la colección. Requiere lo que es intervención quirúrgica y sospecha de diagnóstico cuando hay empeoramiento general, fiebre, leucocitosis y se observa también colecciones, más dicho, burbujas de gas que no son patognomónicos porque pueden ser por drenaje espontáneo del tracto gastrointestinal, marsupialización quirúrgica. Aquí en este caso vamos a ver páncreas en dos fases, arterial y fase venosa. Ya, el páncreas está agrandado, edematoso, solo queda pequeña una cantidad del tejido. También es parenquimatoso realizado con cuerpo distal, la cola. El resto del páncreas está necrótico. Y en lo que es más de una semana, vamos a ver aquí claramente cómo hay un deterioro clínico, puesto que hay múltiples focos de gas en páncreas necrótico con gran acumulación de lo que es el líquido y gas anterior al cuerpo del páncreas. Otras complicaciones tenemos vasculares, pseudoaneurismas por erosión oral, complicaciones digestivas y vecinas, obstrucción intestinal, inflamación del colon por contigüidad, colecicitis, ascitis y derrame pleural. En la pancreatitis crónica es una enfermedad progresiva e irreversible del páncreas. Puede afectar dos componentes, exócrino y endocrino. Exócrino, donde puede causar por insuficiencia digestiva, malabsorción, y endocrino, donde evoluciona diabetes mellitus. Una incidencia aproximadamente entre 3.5 a 10 casos por cada 100.000 habitantes por año. Con respecto a la etiología, la cosa más frecuente va a ser el alcohol, hipertrigliceridemias, hipercalcemia, estenosis o obstrucción del conducto pancreático, también lo que son mutaciones genéticas, autoinmunidad. Tenemos, por ejemplo, la tipo 1 y tipo 2. La tipo 1, que es predominio masculino, edad avanzada, IgG4 sérica elevada, más en Asia, con una ictericia, obstrucción frecuente. Y la tipo 2 va a ser más común en cambio en Europa, es sin predilección para género, es en pacientes jóvenes con una IgG4 normal y está asociada con lo que es colitis ulcerosa. Y como diagnóstico diferencial tenemos el linfoma pancreático, cáncer pancreático y difuso y metástasis pancreáticas. En la patogenia va a haber una autodigestión pancreática por activación anómala de la tripsina, una toxicidad directa de metabolitos de alcohol, por ejemplo, un desencadamiento de necrosis con factores ambientales y genéticos que ayudan asimismo a esta progresión de la fibrosis, episodios necroinflamatorios repetidos que activan células estrelladas pancreáticas, como podemos ver aquí, y que provoca un desequilibrio en lo que es la síntesis y degradación de la matriz extracelular que conduce así a una fibrosis y por ende una lección irreversible de la pancreatitis crónica. En la exploración patológica hay una inflamación crónica, fibrosis, atrofia de asinos pancreáticos, obstrucción de conductos pancreáticos, puede ser focal o difusa de la glándula. En una pancreatitis crónica hay mayor riesgo de cáncer. En la clínica hay dolor abdominal continuo recurrente localizado en el epigastrio. A menudo se irradia lo que es la espalda. Es la indicación más frecuente para cirugía y suele mejorar lo que es con el tiempo. Pero puede reactivarse por reagudización de lo que es pancreatitis, pseudoquistes, trombosis venosa, obstrucción biliar. También aquí presentan, como les decía anteriormente, malabsorción y diabetes mellitus. En el diagnóstico son por base a pruebas de laboratorio, episodios de dolor agudo, niveles elevados de enzimas pancreáticas, enfermedad crónica sin brotes, hay un tripsinógeno sérico, lipasa y amilasa que pueden ser bajos y una sensibilidad diagnóstica menor al 60%. Con respecto a lo que son las técnicas, vamos a utilizar la ecografía abdominal, ecografía endoscópica, tomografía computerizada, resonancia magnética, con la angiopancreatografía por resonancia magnética con estimulación de secretina, con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica. En la ecografía abdominal en fases precoces vamos a ver una ecografía normal y en fases tardías atrofia glandular, dilatación de conducto pancreático, calcificaciones, pseudoquistes y dilatación de la vía biliar. En el aspecto del parénquima pancreático va a ser heterogéneo con zonas hiperecogénicas por fibrosis o cálculos, hipocogénicas por inflamación activa.
Aquí observamos lo que es un páncreas con hiperecogénico con múltiples reflejos focales de sombra acústica que podrían estar indicando que hay cálculos. En la ecografía endoscópica es la técnica más sensible para detectar pancreatitis crónica. Puede anticipar el diagnóstico 1 o 3 años antes que la CEPRE y se utiliza los criterios de Rosamond. ¿Qué quiere decir? Que incluye hallazgos parenquimatosos y ductuales y la ausencia de estos hallazgos excluye el diagnóstico de la pancreatitis. A criterios mayores A y B. A, con focos hiperecogénicos con sombra acústica, posterior litiasis en el conducto pancreático principal. Criterio B, lobularidad en el panal de abeja. Criterios menores, quistes, dilatación ductal mayor a 3.5 milímetros, irregularidad del Wilson, dilatación de ramas secundarias, paredes de Wilson hiperecogénicas, tractos fibrosos, focos hiperecogénicos sin sombra acústica posterior, lobularidad sin imagen de panal de abeja. Para el diagnóstico de una pancreatitis crónica se debe haber, por lo menos, un criterio mayor A, mayor o igual, 3 criterios menores, un criterio mayor A más un criterio mayor B, 2 criterios mayores A, sugestivo para pancreatitis crónica, un criterio mayor A más menor a 3 criterios menores, un criterio mayor B más mayor a 3 criterios menores, mayor a 5 criterios menores, cualesquiera. Indeterminado para pancreatitis crónica de 3 a 4 criterios menores y no criterios mayores, criterio mayor B solo o con criterios menores. Normal, 2 criterios menores, pero no hay criterios mayores. Ya, con respecto a la técnica más flexible para detectar la pancreatitis crónica, es la ecografía endoscópica. Entonces aquí visualizamos lo que es un video en donde vamos a ver en esta técnica endoscópica el tronco celíaco. Aquí si lo observamos, la arteria esplénica, la hepática común. Aquí vamos a seguir lo que es el trayecto de la arteria esplénica para encontrar lo que es la vena esplénica. Y aquí visualizamos lo que es el páncreas, cuerpo de páncreas, el conducto de Wilson, la confluencia portoesplénica y la vena esplénica.
La tomografía computarizada puede ser de baja sensibilidad en fases precoces y en fases tardías encontramos una dilatación ductual del 68%, atrofia parenquimatosa del 54%, calcificaciones intraductuales con lesiones líquidas, líquido libre que sugiere reagudización del proceso inflamatorio, pseudoquistes desaparecen espontáneamente pero también pueden infectarse y complicaciones vasculares. En esta tomografía vamos a ver aquí estamos observando el páncreas, una atrofia del cuello del páncreas con una calcificación extensa, hiperdensa, especialmente lo que es en la cola del páncreas. Y también observamos un conducto pancreático dilatado. La resonancia magnética es sensible el 88% y específica el 98%, y una precisión diagnóstica del 91%. En enfermedad precoz encontramos que hay segmentos ductuales y proximales de obstrucción y lesiones extra y pancreáticas sin invasión. Hay en parenquimatoso una pérdida de señal de lo que es la T1 con saturación grasa y disminución del realce glandular en la fase arterial heterogéneo y un aumento de lo que es en la realce de fases tardías. Y en las ductuales vamos a ver también una visualización de conductos secundarios del cuerpo y la cola del páncreas. En enfermedad avanzada vemos atrofia del páncreas, dilatación ductal irregular, lobulada, presencia de pseudoquises, estenosis y saculaciones ductales, ectasia de conductos ramificados, liquidez pancreática. Bien, en esta resonancia magnética vamos a visualizar lo que es ya aquí lo estamos siguiendo, una dilatación de lo que es el conducto y pancreático y también una atrofia glandular, defecto de llenado en la cabeza del conducto que se extiende al conducto accesorio de drenaje en el proceso uncinado. Aquí vamos a visualizar otra imagen. Y aquí también se observa en TC lo que son calcificaciones por la hiperdensidad que se presenta. Con la angiopancreatografía por resonancia magnética con estimulación de secretina, detecta disfunción exocrina temprana y visualiza mejor la anatomía ductal, diferencia el tejido sano y fibrosado mediante la difusión. Aquí vamos a ver hallazgos típicos en pancreatitis crónica como son diámetro ductual ligeramente mayor, expansión ductual retrasada post-secretina mayor a 6 minutos, expansión máxima reducida menor a 1 milímetro, tras esfinterectomía endoscópica, disminución o ausencia de respuesta ductal de la secretina. En este vamos a ver lo que es una dilatación fusiforme de los conductos hepático y biliar común, y esta dilatación alcanza lo que es el conducto pancreático principal, donde se produce lo que es una normalidad del conducto pancreático y del conducto colédoco como un canal común anormalmente largo. Con la angiopancreatografía retrógrada endoscópica, conocida también como CEPRE, se observa con fines terapéuticos como dilatación de estenosis, estrechamiento del conducto, extracción de litiasis, piedras o cálculos en los conductos biliares o pancreáticos. Se clasifica según Cambridge, normal, visualización de todo sistema ductal, equívoco, conducto pancreático principal normal y una 3 ramas laterales normales, leve, conducto principal normal, más de 3 ramas laterales anormales, moderada, conducto principal dilatado y más de 3 ramas laterales anormales y quistes pequeños menor a 10 milímetros.
En la grave ya va a haber quistes, irregularidad en el conducto, presencia de cálculos, estenosis u obstrucción con dilatación severa. En esta CEPRE vamos a visualizar lo que es la dilatación del conducto biliar distal y también radicales biliares intrahepáticos con dilataciones y estenosis focales, como observamos aquí, observa claramente en esta CEPRE. El diagnóstico de las complicaciones van a ser úlceras pépticas, pseudoquistes, que pueden sangrar o comunicarse con el conducto pancreático principal, fístulas, dilatación biliar o digestiva, complicaciones vasculares, cáncer de páncreas o pancreatitis crónica. Las formas especiales van a ser pancreatitis obstructiva, hereditaria, del surco pancreático duodenal o autoinmune. Pancreatitis obstructiva. Se produce por una obstrucción persistente del conducto pancreático. Las causas van a ser tumores, traumatismos, inflamación, pancreatitis aguda recurrente, disfunción del esfínter de Lodi, también neoplasias y lesiones ampulares que dilatan todo el conducto y otras neoplasias con dilatación segmentaria. Ya, aquí hay un signo de dilatación que puede ser el único indicador y no suele haber calcificaciones. Ya. En esta observamos lo que es una imagen en donde hay una dilatación ductual, atrofia del parénquima, del conducto, claramente se ve con esta MRCP coronal en 3D. Pancreatitis hereditaria. Son raras, con brotes desde la infancia, una herencia autosómica dominante con gen PRCC1 y otros, y afecta función endocrina y de 20 a 30 años. Riesgo elevado de cáncer de 50 a 70 veces mayor de la población general. Aquí se observa claramente unos pequeños cálculos de 1 a 3 milímetros, podría ser, en lo que son los conductos periféricos del páncreas. Toda la extensión de lo que es cuerpo y cola del páncreas. Pancreatitis del surco pancreático duodenal. Forma focal de la pancreatitis crónica. Afecta lo que es el surco entre la cabeza del páncreas y el duodeno del colédoco. Sus características clínicas es que no cursa con ictericia. Es fluctuante o puede evolucionar a pancreatitis crónica difusa. Como factores causales tenemos lo que son alcoholismo, enfermedad biliar, úlcera duodenal, cirugía gástrica, quistes pancreáticos o duodenales, heterotopía pancreática en la pared duodenal. En formas clínicas tenemos pura, afecta únicamente un surco, y segmentaria también compromete la cabeza del páncreas. Tenemos también lo que es como diagnóstico diferencial, cáncer de páncreas, gastrinoma. Es la zona anatómica que se localiza en lo que es la mayoría de gastrinomas primarios esporádicos. Estos surgen de la pared del duodeno, el páncreas y límite con el triángulo estos surgen en la pared del duodeno, en donde superiormente encontramos el conducto cístico y hepático. Inferiormente, lo que es la segunda y tercera porciones del duodeno, y medialmente lo que es la cabeza y el cuello del páncreas. En este caso vamos a visualizar cambios inflamatorios de la cabeza del páncreas y el duodeno descendente, láminas de tejido hipodensas, y también acumulaciones inflamatorias dentro de la grasa circundante y el espacio paraduodenal pararenal anterior, lo que es derecho. Y engrosamiento de la pared duodenal y ganglios linfáticos periduodenales agranados. La pancreatitis autoinmune es la forma de pancreatitis crónica con ictericia obstructiva frecuente, infiltración linfoplasmocitario, fibrosis pancreática. También hay una buena respuesta a los corticoides. Y como ya les dije, hay un tipo 1 y tipo 2. Y aquí hay un diagnóstico diferencial con el linfoma pancreático, cáncer pancreático difuso y metástasis pancreáticas. En este va a ser un paciente de 20 años con páncreas difusamente agranado con borde en tejido hipotenuante de forma de halo, con bordes lisos y mínima formación de tejido adiposo peripancreático. Aquí se observa claramente que no es un páncreas
normal, sino que tiene una diferenciación bien contrastada. Tumores del páncreas. Tenemos el carcinoma ductal pancreático, tumores quísticos y tumores endócrinos. Carcinoma ductal pancreático es el tipo más frecuente en el 90% de neoplasias malignas. Segunda neoplasia gastrointestinal maligna más común es de 60 a 85 años, la propensidad. Localización cabeza del páncreas de 60 a 65%, cuerpo el 15%, cola, lo que es el 5%, es difusa, que es toda la glándula, el 20%. Técnicas: ecografía, tomografía computarizada, RM, ecografía endoscópica, tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones. En la clínica observamos lo que es síntomas inespecíficos como dolor abdominal, pérdida de peso, ictericia, adenocarcinomas de la cabeza del páncreas, raramente en tumores del cuerpo y la cola, y marcadores tumorales como lo que es CA19.9. En el tratamiento va a ser único y puede ser una cirugía racial. Pronóstico: una tasa de supervivencia de 3 al 4% a los 5 años. En la ecografía es una técnica de elección con pacientes con ictericia. Prueba ante el dolor abdominal inespecífico. Primero, en detectar lo que es la neoplasia pancreática. En tumores que dilatan la vía biliar, muestran dilatación y nivel de obstrucción. Punción guiada por la ecografía. Entre la metástasis, la técnica de elección para la confirmación del diagnóstico. Aquí observamos una masa sólida hipoecogénica, se la ve claramente, en la cabeza de lo que es el páncreas o proceso uncinado, que provoca dilatación de lo que es la vía biliar intra y extrahepática. Claramente se ve aquí un corte longitudinal y corte oblicuo. Tomografía computarizada. Es la técnica de estudio dinámico, la fase pancreatográfica y en fase portal. Se utiliza contraste y colimación fina por lo menos de 3 milímetros. En esta se observa lo que es varios ganglios linfáticos alrededor de lo que es el páncreas, pequeños, también cambios atróficos del páncreas, parenquimatosos y dilatación del conducto pancreático. Pues se ve lo que es un páncreas bien pequeño y la cabeza del páncreas está bastante afectada, con una hipodensidad que puede ser necrótica. En la resonancia magnética se usa pacientes que no toleran lo que es el contraste iodado, que se utiliza en la TC. Entonces, se utiliza para mejor detección de tumores pequeños y caracterización de masas indeterminadas. Ya, aquí se observa un estudio dinámico en fase arterial tardía, sin datación del árbol biliar, sin defectos de la represión. Se observa algunos quistes hepáticos, aquí se observa, y también un corte del conducto principal a la altura del cuello pancreático, una leve prominencia del conducto anterior. Un aumento del volumen pancreático, aquí se lo observa, el conducto pancreático no está como tal dilatado, pero se lo observa claramente por lo que es el contraste. En la ecografía endoscópica es útil para el diagnóstico del diferencial entre casos dudosos o atípicos o confirmación diagnóstica en tumores no resecables para definir su tratamiento. Aquí les traje un video donde se ingresa lo que es el equipo y se observa mediante lo que es esta ecografía el páncreas, la vena porta, hígado, la heterogenicidad, perdón, la hiperecogenicidad que se presenta o ecogenicidad que presenta lo que es el páncreas.
Continuando, tomografía por emisión de positrones, evalúa la respuesta al tratamiento. Quimio, radioterapia. Pues hay una disminución de la captación de lo que es la fluorodesglucosa, análogo de lo que es la glucosa, y esta va a captarla más, lo que permite visualizar lo que es una respuesta positiva y que confirma una recidiva tumoral postquirúrgica. Se detecta metástasis extraabdominales, no vistas en TC, y se recomienda hacerla al menos 6 semanas tras el tratamiento y aumentar la captación del trazado de la cabeza del páncreas. En este caso, observamos aquí claramente que puede sugerir un tumor o inflamación de activación. Estadificación tumoral. Hay una estadificación local, técnica de elección para TC con reconstrucciones multiplanarias. Criterios para valorar la infiltración vascular es primero las que son superficie de contacto tumor-vaso, que son los criterios de Lu, cambios en el vaso, circulación colateral, bandas periarteriales y manguito perivascular. Y una estratificación a distancia donde hay sitios comunes de metástasis, que puede ser el hígado y el peritoneo. También hay limitaciones de lo que es en la TC por su baja sensibilidad para lo que es las metástasis menor a 10 milímetros y carcinomatosis micronodular. En la resecabilidad tumoral, por lo menos tiene que haber un contacto del 50% con la arteria mesentérica superior. O en este caso, basándonos en los criterios de resecabilidad dados por National Comprehensive Cancer Network, aquí vemos si es resecable con contacto menor al 50% a la vena mesentérica superior, vena porta, sin deformidad del mismo. También plano graso evidente alrededor de la arteria hepática, arteria mesentérica superior y tronco celíaco. Limítrofe resecable, contacto con deformidad de lo que es la estenosis o oclusión de la vena mesentérica, resecable, contacto de atrapamiento cementario del contorno de la arteria hepática, contacto menor al 50%, y sin contacto con la TC en los tumores de la cabeza, contacto menor al 50% en la cuello, cuerpo y la cola. En las irresecables vamos a ver una estenosis, oclusión de la vena mesentérica superior, vena porta, infiltración de la vena cava inferior, contacto mayor al 50% de la arteria mesentérica superior, infiltración de la aorta, contacto de la TC en la cabeza y contacto con el cuerpo. Los tumores quísticos. Tenemos una prevalencia en adultos hasta el 19%. Incrementa con lo que es la edad. El diagnóstico diferencial es difícil porque son lesiones benignas o malignas o premalignas que pueden mostrar hallazgos radiológicos similares. Hay un tumor seroso quístico, que es benigno, con una neoplasia mucinosa quística, potencial de degeneración maligna, frecuente en mujeres y cuerpo y la cola pancreática. Aquí observamos claramente como lo que es el parénquima pancreático reemplazado por lo que son innumerables quistes pancreáticos hiperintensos que no se comunican con lo que es el conducto principal. Aquí se ve claramente lo que es en la cabeza del páncreas un quiste bastante grande. Tumor seroso quístico, también llamado cistoadenoma seroso o adenoma microquístico. Formado por múltiples quísticos pequeños menor a 2 centímetros con líquido seroso de una lesión benigna que puede asociarse al síndrome de Von-Hippel-Lindau multifocal. La TC y la RM son técnicas de lesión para este tumor. Aquí observamos claramente cómo es una lesión bien delimitada, polilobulada, con aspecto polimicroquístico. Puede haber quistes más grandes en la periferia. Aquí observamos claramente. Y también levemente parece haber unas calcificaciones. Neoplasia mucinosa quística. Tumor potencialmente maligno con revestimiento epitelial, productor de lo que es mucina y estroma tipo várico. Afecta exclusivamente lo que son mujeres y se localiza habitualmente lo que es en el cuerpo y cola del páncreas. Aquí vemos una masa quística unilocular en la con cápsula fibrosa bien definida. Y que vamos a ver que es
hiper intenso, lo que es en la cabeza del páncreas, y puede estar también lo que es en el cuerpo y la cola del páncreas. También hay una dilatación claramente que se ve del árbol biliar y el conducto pancreático, que se denomina lo que es el signo de conducto doble, con masa líquida en la cabeza pancreática. Neoplasia mucinosa papilar intraductual. Es un tumor, se produce por exceso de mucina, generado por dilatación de los conductos y puede progresar a hiperplasia, displasia o carcinoma. Afectan a hombres y a mujeres entre 60 y 70 años. Frecuentemente asintomático, puede producir pancreatitis a repetición. Ya. Hay 3 tipos: uno con conducto secundario por dilatación del Winston, 2 conducto principal, dilatación difusa segmental del conducto principal, y 3 mixta, conducto principal y sus ramificaciones son las que se afectan. Sus signos de malignidad es mayor a 3 centímetros, dilatación del conducto pancreático mayor a 1 centímetro y nódulos murales o masa sólida. También insectos gruesos, hipercaptantes o presencia de síntomas pancreáticos. Aquí vamos a ver en esta imagen lo que es así. Aquí vemos lo que es una dilatación del conducto pancreático principal y una lesión lo que es quística pequeña y mal definida hipodensa lo que es en la cola del páncreas. Los tumores endocrinos se clasifican según su funcionalidad: funcionantes y no funcionantes. Funcionantes que producen hormonas activas en exceso y no funcionantes que producen hormonas inactivas o en cantidades insuficientes. Funcionantes tenemos el leucinoma y carcinoma, que hablaremos posteriormente. Los no funcionantes también no causan síntomas hormonales, más bien sus síntomas se deben al efecto masa que estos producen o metástasis o hallazgos incidentalmente. Las generalidades afectan igual a hombres y mujeres en edad mediana, a los 50 años, y pronóstico mejor que el del adenocarcinoma pancreático. Tumores funcionantes tenemos el insulinoma, más frecuente en el 60%, casi siempre dentro del páncreas. Se decía que era por MED1. El tamaño del diagnóstico menor a 2 centímetros, 90% son benignos. Aquí observamos claramente esta masa hipervascular isodensa, lo que es en la cabeza o el proceso signado del páncreas, que se vuelve isodensa con el parénquima circundante en las imágenes tardías. No se observan lo que es signos de invasión local o encapsulamiento vascular ni linfadenopatía regional. Tumores funcionantes, seguimos con el gastrinoma. Es la segunda frecuencia con una localización típica del triángulo del gastrinoma que ya les mencioné anteriormente. Aquí vemos lo que es una masa en lo que es la cabeza del páncreas, heterogénea, y eso se lo distingue claramente. Acá también observamos esto. Tumores no funcionantes, crecimiento por expansión no infiltrativo, el 20% de los casos. Presentan calcificaciones, pueden tener necrosis y hemorragia, degeneración quística y son muy hipervasculares. Aquí observamos en esta por hipervascularidad una captación intensa de lo que es en la fase arterial y pancreatográfica. Vamos a ver una masa evidentemente muy grande, lobulada y heterogénea, lo que es en el cuerpo y la cola del páncreas, ocupando lo que es la mayor parte del abdomen superior. También observamos oclusión de lo que es la vena esplénica y también una esplenomegalia y aglomeración de lo que son ganglios linfáticos. Otros tumores pancreáticos tenemos el tumor sólido ícido-papilar, que es un tumor benigno de bajo grado de malignidad, afecta típicamente a mujeres jóvenes y suele ser de grande al momento del diagnóstico, polilobulado bien delimitado. Puede ser composición mixta
con componentes sólidos y áreas quísticas con hemorragia, necrosis. Presenta también una pseudocápsula fibrosa que se realza con contraste. Puede tener calcificaciones. También es una masa heterogénea, encapsulada, bien definida, lo que observamos aquí, extensa en lo que es el cuerpo y la cola del páncreas, con calcificaciones por la hiperdensidad que se presenta. Y en el segundo, que es tumor de células acinares, es un tumor encapsulado, bien delimitado, con apariencia sólida, si mide menos de unos 5 centímetros. Puede tener áreas necróticas centrales y es más grande, generalmente hipocaptante respecto al parenquima pancreático, aunque puede ser hipercaptante. Puede secretar lipasa, generando un síndrome clínico como lo que es necrosis grasa subcutánea, poliartralgia, eosinofilia y lesión agresiva, pero con mejor pronóstico que el adenocarcinoma. Aquí se observa claramente lo que es este tumor bastante grande con hipodensidad, donde puede estar reflejando lo que es la necrosis. Otros tumores pancreáticos, asimismo seguimos con los pancreatoblastoma, que es un tumor maligno pancreático más frecuente en la infancia, afecta principalmente en niños menores a 10 años. También se ha descrito en adultos jóvenes, puede haber elevación de lo que es la alfa-fetoproteína. Aquí vemos una lesión quística sólida mixta, que indican las flechas, que surge del cuerpo pancreático. Se observa también calcificaciones por la hiperdensidad que se presenta. Y ya. En cambio, en los tumores mesenquimales son de origen tejido conectivo, se clasifican según el origen histológico. Tipos principales tenemos el hemangioma como tumor quístico polilobulado con contenido seroso y quiloso, o lipoma de tumor de composición grasa, fácilmente identificable pues en la imagen, y otros tumores raros como el leiomyosarcoma, xanoma o hemangioma. Aquí observamos una lesión grasa, solidaria, bien definida dentro del cuerpo del páncreas, sin dilatación del cuerpo pancreático ni efecto a masa significativa. Es hipodensa. Otros tumores, siguiendo la metástasis pancreáticas, tenemos cualquier neoplasia puede metastasizar el páncreas, lo más frecuentes provienen del pulmón, riñón, mama y melanoma. Presencia variable como lesión solitaria, multifocal y afección difusa del páncreas. Puede sospecharse ante una masa pancreática en un paciente con cáncer conocido. Aquí observamos en este estado de postenefrectomía del carcinoma de células renales una masa pancreática bien definida que se realza intensamente en lo que es en la cabeza y el proceso asesinado del páncreas, que provoca atrofia distal de lo que es el cuerpo y la cola del páncreas, con dilatación del conducto pancreático. Se observa claramente y asimismo se observa un tejido anormal, lo que es en el riñón derecho. Gracias por su atención. Esta es la bibliografía que corresponde a todo lo que se analizó aquí.